Bueno, sean bienvenidos a un video nuevo. Hoy, por fin, nuevamente volvemos a grabar un video en YouTube. Vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que sería la naturaleza de la administración estratégica en las empresas. Quien les habla, Isaac Areaga. Y bueno, un tema bastante interesante. Espero que te quede hasta el final. Escucha cada detalle del cual te voy a estar compartiendo el día de hoy. Entonces, es un tema bastante interesante. Y bueno, sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno, comúnmente la naturaleza de la administración estratégica se enfoca directamente en el proceso de planear, justamente ahí como estamos observando en la imagen, en la diapositiva. Es una función bastante interesante, ya que es una herramienta que nos permite planear a futuro de cómo nos proyectamos a futuro y la forma en cómo nos vemos a futuro. Esto prácticamente radica no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal y es un factor diferenciador que podemos utilizar para que a futuro podamos lograr una ventaja competitiva frente a nuestros competidores. Por supuesto, el planear día a día en qué queremos lograr, eso hace énfasis al objetivo, a llegar al objetivo a largo plazo. Entonces, justamente cuando hablamos de estratégicos, son objetivos a largo plazo de tener en cuenta siempre los puntos más importantes como la misión, la visión, la filosofía empresarial, los principios, los valores. Entonces, cada punto dentro de una estructura organizacional, como pueden observar, la persona que está al frente es la que debe comunicar constantemente a los subordinados si estamos bien o estamos mal en los objetivos. Uno de los puntos importantes también, como podemos visualizar en la imagen, es de investigar, ¿verdad? Investigar constantemente a nuestro público. Y no solamente al público, sino al mercado, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, ir estructurando adecuadamente una buena planeación, una buena administración. Entonces, también implica también hacer un cambio en la estructura estratégica de los planes a largo plazo si es necesario, ya que el mundo está cambiando constantemente, la globalización cambia constantemente, los hábitos de consumo cambian constantemente, las personas cambian día a día. Entonces, de ahí implica siempre ver si la planeación se ajusta a la realidad y esa realidad si realmente está ajustado a nuestro plan. Entonces, radica mucho, ¿verdad? Entonces, el buen líder, una persona que está siempre al frente, como pueden observar en la imagen, es la persona que comunica a las personas si estamos bien, justamente como le estaba comentando, si estamos bien, estamos logrando la meta o debemos hacer una reestructuración de los procesos. Bueno, vamos a pasar a la segunda lámina. El proceso de toda administración estratégica o de lo que sería una buena organización radica en que todo debe ser dinámico. Y a pesar de un buen ambiente laboral, a pesar del compromiso que tenga cada decisión, cada acto que realicemos, cada acción, eh, ayuda a alcanzar de forma competitiva la parte estratégica y obtener obviamente resultados y utilidades superiores al promedio. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestro día a día, si estamos dando los pasos correctos, porque justamente eso es de lo que estamos hablando ahora, que la administración estratégica es de buscar siempre dar pasos correctos, ¿verdad? Obviamente no podemos equivocar, como empresa, como personas, como profesionales, a veces damos pasos en falso, ¿verdad? Pero ojo, si damos pasos en falso, es necesario saber el momento adecuado y corregir esa falencia que tuvimos, ¿verdad? Entonces, ahí sí podemos obtener los resultados y utilidades superiores al promedio. Ojo, esto determina prácticamente cada acción, cada decisión que tomamos hoy. Esto puede afectar ya sea de forma positiva o negativa a largo plazo. Entonces, de ahí implica lo que sería el análisis ambiental, de cómo está el análisis interno, el análisis externo, que es justamente un análisis que se suele utilizar en el campo administrativo. Y esto se denomina el análisis FODA. Puede ser el análisis FODA o el análisis DOFA. Entonces, se puede conocer de diferentes maneras a nivel mundial, pero siempre hay que conocer nuestras falencias, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que es la parte interna, y las oportunidades y amenazas, que son las partes
externa. Por supuesto, de acuerdo a lo que nosotros nos damos cuenta de qué hay que corregir o cuáles son las falencias que tenemos, o sea, de eliminar las debilidades para convertir en fortaleza, de aprovechar esas oportunidades externas que existen. De ahí implica la formulación de estrategias, una planificación estratégica a largo plazo, de que yo proyecte hoy de qué yo voy a hacer o cómo voy a implementar o qué acción tomar para llamar la atención de mis clientes potenciales. Entonces hay que hacer una evaluación constante, un control constante. Por supuesto, radica también que se haga una buena estrategia. Son conjuntos de acciones. Las estrategias son conjuntos de acciones a corto, mediano y largo plazo. Comúnmente eso a nivel gerencial, ¿verdad? Entonces, no solamente toma la decisión de los gerentes, también los accionistas, los socios, la gente que está ahí arriba tomas las decisiones. La parte operativa es lo que hace la parte táctica. Por supuesto, el plan estratégico se realiza a nivel gerencial. Por supuesto, la parte táctica es la parte de los subordinados, de la parte operativa, de tratar de ver siempre los recursos que tenemos a disposición. Esto obviamente permite la mejor utilización de los recursos. Cada decisión que tomamos podemos aprovechar al máximo si tomamos buenas decisiones los recursos. Entonces hay muchas maneras de aumentar la probabilidad de éxito, pero ojo, teniendo siempre en cuenta cada acción, cada planeamiento, cada objetivo. Y bueno, y esto es prácticamente, hay una persona responsable, ¿verdad? Justamente acá vamos a estar hablando de los términos claves de la administración estratégica y justamente ahí está el primer punto, sería los estrategas. Los estrategas son las personas responsables del éxito o el fracaso de una organización. ¿Y quién es el responsable de cada departamento? ¿Quién es el responsable de la empresa? ¿Quién es el responsable de tomar la decisión? Cada persona que toma una decisión, justamente como dice ahí, lleva al éxito o al fracaso. Entonces, la declaración de la misión es importante porque ahí ya sabemos o es prácticamente del por qué o del propósito del por qué existe la organización. La misión es la razón de ser de la empresa, el propósito, para qué se creó y la visión es lo que se quiere llegar a ser, la proyección. Entonces, justamente uno de los factores claves dentro de la administración estratégica es tener en cuenta siempre la misión y la visión de la institución, de la empresa, de la organización. Por supuesto, justamente estábamos hablando también del análisis FODA, que hay oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Entonces, el análisis FODA es conocer la situación actual de cómo está la empresa actualmente. Tenemos que analizar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras oportunidades y amenazas. Justamente podemos tener amenazas y dentro de las amenazas externas está la competencia, pero toda empresa debe tratar de establecer estrategias para poder crecer como institución, ¿verdad? Hacer una buena atención al cliente, servicios personalizados, ofrecer productos de calidad, productos duraderos, ofrecer productos totalmente diferenciadores a lo que se ofrece al mercado. Entonces, justamente hay que ir viendo, ¿verdad?, en qué nosotros podemos diferenciarnos, ¿verdad?, para que esa competencia que está afuera no nos afecte tanto, porque podemos poner de ejemplo muchísimas cosas, como, como futuros profesionales o profesionales mismos de cualquier rubro. Si hay, si somos abogados, puede haber muchos abogados. Si somos administradores, puede haber muchos administradores en el mercado. Lo importante es diferenciarse del resto. Justamente, ese es un punto importante porque Porter habla en uno de sus libros la estrategia de diferenciación. Y la estrategia de diferenciación radica en un concepto totalmente también prácticamente similar, que es la ventaja competitiva. Y eso quiere decir en que nosotros no podemos diferenciar del resto. Lo que se puede crear para diferenciarse de la competencia es algo único que nosotros como persona, como profesionales o como empresa estamos ofreciendo al mercado y obviamente no hay competidores en ese ramo, ¿verdad? Podemos hacer algo muy bueno. Entonces, por ejemplo, un producto puede ser la durabilidad del mismo,
o que la persona tenga bastantes talentos potenciales que no puede igualarse, ¿verdad? Obviamente nosotros conocemos nuestras debilidades. Debemos ir durante nuestra vida potenciando cada debilidad y convertir siempre en fortaleza, ¿verdad? Eso es uno de los puntos clave. Eso también ocurre en la administración estratégica en las empresas para crear mejores oportunidades y obviamente tener más utilidades, ¿verdad? Los objetivos a largo plazo se deben establecer en conjuntamente con la parte operativa, ¿verdad? Se tiene que trabajar en conjunto, siempre debe haber una coordinación, debe haber una base, debe haber una planificación, debe haber un orden, debe haber una motivación. Y no solamente una planificación, una organización, una motivación, también debe haber un control constante. Los objetivos siempre deben ser desafiantes, deben ser mensurables, deben ser medibles, deben ser también realistas, ¿verdad? Deben ser consistentes, justamente como le decía, razonables, realistas y claros, ¿verdad? En cada departamento debe haber una buena comunicación. Se debe establecer cursos de acción para cada departamento, pero todos los departamentos deben trabajar de forma coordinada en todos los aspectos. Por supuesto, también justamente ya estuvimos hablando de políticas. Ya ahora vamos a hablar de lo que sería también la política en sí de una empresa, que son las reglas a seguir, los procedimientos a seguir dentro de una institución. Por ejemplo, la política puede ser la forma de vestir, ¿verdad? Que todos se vistan en jean un día sábado, o que se vistan con una camisa blanca, corbata azul. Entonces, eso hace que tenga una política, ¿verdad? De vestimenta de personal, entonces hace que tengamos una imagen corporativa de forma externa, que la gente nos conozca de esa forma. Las personas de esa institución se viste de esta manera, con corbata azul y camisa blanca. Entonces, la gente ya tiene una percepción del tipo de vestimenta. Eso es crear una política, crear una regla a seguir, ya sea la hora de almuerzo, la hora de entrada, de salida. Entonces, esto refuerza o hace que los procedimientos o las actividades que se realicen día a día sean mucho más estructurados y permitan realmente crear mejores oportunidades, ¿verdad? Los tipos de política económica. Cuando hablamos de política económica, hablamos de un sinfín de tipos de política. La política crediticia, por ejemplo, es la política que se encarga de establecer una política. ¿Y quién se encarga de la política a nivel país? Es el Banco Central del Paraguay. Supongamos que el banco, es este banco, se encarga prácticamente de la política que debe ejercer para que el sistema cambiario o la moneda paraguayo o cualquier otra moneda a nivel mundial no pueda perder tanto su valor. Debe ejercer un control, ¿verdad? Y cuando hay una política crediticia también hace énfasis a que trate de cuidar que no haya tanta inflación, por ejemplo. Porque mientras más dinero haya dentro del mercado, como ocurre comúnmente en fin de año, en tiempo de Navidad y compañía, que hay mucho consumismo, entonces cuando hay mucho dinero, por eso los precios suben. En cambio, cuando hay poco dinero en el mercado, los precios bajan. Entonces, eso es un juego constante entre oferta y demanda, y justamente por eso hablamos de los términos, del término económico. Cuando queremos aumentar, por ejemplo, la cantidad de dinero en un mercado, podemos, por ejemplo, hacer que los bancos o las financieras o cualquier otra institución baje, por ejemplo, de interés. ¿Verdad? Entonces, llama la atención de la gente para que puedan gritar préstamo. Un ejemplo. Entonces, con ese ejemplo se entiende lo que es la política crediticia. Política salarial. Cuando hay una política salarial, hay un conjunto de directrices, orientaciones que hacen que suba la remuneración del factor trabajo. Esto hace que las personas que están en un ambiente laboral se motiven, pero ojo, debe haber siempre un escalafón, ¿verdad? De acuerdo a la preparación de la persona. Entonces, mientras más se prepara, más gana, un ejemplo. Entonces, la política salarial debe ir
adecuado también, si se va a hacer bien las cosas, a cada puesto de trabajo. La política de inversión son los recursos destinados para la adquisición de bienes, de muebles, de maquinarias, de modernización. En cuanto a la producción, justamente pues, como estamos hablando de maquinarias, es prácticamente el monto que se ejerce para invertir en recursos, ¿verdad? Política social. Lo que se debe establecer siempre una política social para que la sociedad tenga un bienestar, ¿verdad? Procurando que siempre haya un desarrollo dentro de la sociedad, haya mayor equidad, ¿verdad? Una política social puede ser que el Estado se encargue de construir viviendas para la gente más humildes, ¿verdad? Carenciadas, o también establecer políticas que ayuden y que beneficien a la gente que quiere tener su primer empleo, ¿verdad? Entonces, de ahí implica una política social bien estructurada. Por supuesto, también hay la política monetaria, cuando hablamos, perdón, la política tributaria es cuando hablamos de los impuestos que cobran el Estado a las personas que forman parte de la sociedad. Y esa política tributaria, ese impuesto que se cobra a la sociedad es para volver a invertir en algo para la sociedad, como puede ser mejor infraestructura, caminos, calles, puede ser también mejor educación, mejor atención sanitaria. Eso puede ser el tema de la política tributaria, el tema de cobrar impuestos para volver a invertir para un desarrollo económico sostenible. Política financiera. Habla del sistema financiero nacional, de canalizar los recursos hacia las actividades productivas, ¿verdad? Por ejemplo, personas que quieren invertir para poder producir algún arroz, trigo, algo en particular, donde la política financiera trata de ver el mercado al cual ayudar o a cual prestar dinero para poder eh, hacer crecer a la sociedad, hacer crecer al país. Política de precios y tarifas. Comúnmente, cada estado, cada sistema a nivel nacional o a nivel internacional tiene su política de precios y tarifas. A veces el estado es el encargado de regular los precios del mercado. Si estamos en un sistema democrático, si estamos en un sistema socialista, depende del tipo de sistema que ejerza el Estado para poder ver si los precios eh, es de libre comercio, o sea, la persona o los comercios puedan poner cada uno un precio diferente, ¿verdad? O directamente igualar todos los precios. Entonces, a eso se refiere la política de precios y tarifas. Por supuesto, la clase de política por su alcance puede ser a nivel nacional, regional, local, empresarial. Por sector puede ser productivo y puede ser social. En la política empresarial se debe establecer siempre reglas, marcos orientadores que ayuden a un mejor rumbo empresarial. Son conjuntos de acciones que ayudan a desarrollar una estrategia efectiva y a lograr los objetivos organizacionales. Por supuesto, hay características también dentro de la política empresarial. Y las características establecen una dirección, establece el camino a seguir, establece cómo proceder a cada paso que hacemos, refleja también una decisión directiva para todas las situaciones que puede ser de forma similar o problemas que se presentan, orienta también las decisiones operativas en la dirección. Hay clasificación según la jerarquía también. Puede ser políticas generales a nivel institucional o políticas específicas que se ocupan de algo en particular. Están las políticas a largo plazo y a corto plazo, justamente como estuvimos hablando. Por supuesto, también la clasificación en su ámbito empresarial está la operación, la parte operativa, el departamento operativo, que debe impulsar siempre que se haga siempre un buen trabajo. ¿Y cómo se puede hacer siempre un buen trabajo? En la parte productiva es hacer siempre un mantenimiento preventivo de los equipos,
Puede ser también evaluar siempre a los proveedores, de ver si realmente trae materia prima de calidad, evaluar siempre o elaborar siempre planes de control, un cronograma de acción, programar siempre los pedidos. Entonces, esto es prácticamente una característica en la parte operativa, en la parte del área de producción. El personal, cuando hablamos de personal, estos personales o el funcionario en sí eh, atiende asuntos de la empresa. Entonces, siempre se debe definir un sueldo, un incentivo, cómo se puede otorgar promociones, cómo se puede otorgar ascensos, cuál es la finalidad o los requisitos que tiene que cumplir cada persona para poder ascender o para poder llegar a ese premio. Entonces, eso es una política que se debe ver en el ámbito de personal para poder motivar constantemente a las personas que forman parte de la empresa. De finanzas, cuando hablamos de finanzas, hablamos de diferentes fines, dimensiones, necesidades. El ejemplo que tenemos es de medir siempre los costos, evaluar los costos de inflación, de la materia prima, cuánto subió, cuánto el porcentaje que subió, hacer siempre el inventario pertinente, si tenemos en esto o no tenemos, o cuál es el producto que se vende más, cuál es el producto que se vende menos, siempre cumplir con las obligaciones fiscales, es de pagar siempre los impuestos y hacer siempre las remodelaciones. En cuanto a mercado, hablamos de mejorar siempre la versatilidad en cuanto al mercado. Eso, quiere decir relacionamiento, ¿verdad? Por parte de la empresa, de determinar siempre precios, determinar descuentos, hacer campañas de publicidad, distribuir el producto y por supuesto desarrollar nuevos productos, porque como estamos en un mercado cambiante, estamos en un mundo tan globalizado, tan repentino en cuanto a hábitos de consumo que cambia constantemente. Entonces, por eso la empresa siempre debe estar enfocando a desarrollar nuevos productos o mejorar los productos ya existentes. La finalidad de toda política es de hacer siempre un buen uso de los recursos, contribuir siempre a objetivos, en realizar objetivos, metas, en proveer siempre a los miembros de la empresa una orientación clara de lo que debe hacer. Y eso es la única manera, ¿verdad?, de aprovechar la oportunidad y reducir los riesgos del entorno. Esto también proporciona la mayor capacidad de respuestas a la exigencia del entorno, ya que permite a través de ese trabajo eh, bueno hacer que podamos aprovechar al máximo, como dice, las oportunidades de mercado. Hay sectores involucrados dentro de esta aprobación de los manuales de política. Está la alta gerencia, están los responsables o los encargados de cada área, de cada departamento, en el cual también se puede establecer la elaboración de manuales administrativos y puede también ser parte de un consultor externo. Los manuales de política deben distribuirse en su totalidad a los administradores, a los ejecutivos y a los jefes de departamento. Cada sistema de implementación es de divulgar la política empresarial. La política empresarial o la política de la empresa no solo debe ser escrita, también tiene que ser comunicado de forma verbal. En la política de la empresa debe ser comunicada en un lenguaje claro, conciso, concreto y simple. La política debe cumplir siempre un rol orientador y motivador para los trabajadores y no desmotivador. Motivar siempre al personal, ¿verdad?, en lo que haga. Implementar siempre política de ejecución de cómo se va a hacer las cosas, justamente que estábamos hablando del manual de funciones y procedimientos, donde podemos visualizar la forma de cómo se va a estar haciendo cada tarea de cada función. El modelo de la administración estratégica es siempre realizar una misión, una visión, un análisis FODA, seleccionar las estrategias adecuadas y por supuesto ya está la parte de implementación. Hay beneficios, siempre va a haber beneficios, permite prácticamente identificar
dar prioridad siempre a los problemas repentinos que se presenten. Hay que siempre dar prioridad, por ejemplo, a las tareas que se vienen de repente y que son más importantes, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer un orden de cuál es más prioridad que otros. Siempre va a haber una tarea que debemos de considerar más que otras. Entonces de ahí permite identificar esa relación y eso permite la administración estratégica. Luego dice ofrecer una visión clara. Ofrecer una visión clara de a dónde apunta la empresa y no solamente de lo que quiere lograr, sino también de la visión objetiva de los problemas que se presentan día a día, de cómo solucionar, también constituye un marco para un trabajo mejor coordinado y mejor controlado también en las actividades. Esto también minimiza los riesgos, minimiza los cambios adversos, repentinos del mercado, permite tomar también decisiones mucho más buenas gracias a que tenemos mayor apoyo, mayor documentación, facilita también una asignación más eficaz en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, eh, permite destinar menos recursos y tiempo a corregir cada acción errónea realizada. Crea comúnmente también un marco de comunicación mucho más efectiva a nivel interno, ayuda a integrar el comportamiento de los individuos, constituye prácticamente la base para poner en claro la responsabilidad de cada uno, o sea, permite ordenar claramente las funciones, permite fomentar el pensamiento proactivo, permite un enfoque más cooperativo, más integrado, más entusiasta para enfrentar los problemas. Hay una actitud más favorable por parte del personal y por supuesto da un mayor grado de disciplina para cada acción. Las acciones o las consideraciones éticas para la administración estratégica es que toda empresa debe manejarse de forma lo más correcto posible, ¿verdad? La ética es hacer las cosas de forma correcta y eso hace que se haga de forma correcta cada acción. Entonces, esto también, obviamente, si no hacemos bien las cosas, como ya sabemos, puede afectar de forma negativa. Y si hacemos bien las cosas, obviamente, es de forma positiva. Entonces, cada decisión realizada, cada formulación, cada implementación tiene que tener un aspecto ético empresarial. Y para ir cerrando, vamos a estar hablando de los 14 principios de Henry Fayol, que él habla, por ejemplo, de la división de trabajo de cada persona o cada individuo debe estar especializado en algo, en su función. Cada puesto de cada persona se debe enfocar en sus destrezas, en sus habilidades, en su potencial, entonces, para que él pueda producir mucho más, ¿verdad? Entonces, como se siente conforme en su función, puede rendir mucho más. Es mucho más bueno realizando algo, entonces es mucho más eficiente haciendo esa tarea. La autoridad. Cuando hablamos de autoridad, es el derecho a dictar órdenes. Entonces, la autoridad dentro de una empresa permite saber la función o la responsabilidad que ejerce esa persona sobre la otra. Disciplina. La disciplina, justamente en la filosofía oriental, dice que una persona disciplinada eh, puede llegar mucho más lejos que una persona que tiene conocimiento, porque la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Una persona disciplinada hace más aunque no le pidan. Una persona disciplinada es mucho más obediente. Una persona disciplinada llega a hora, hace bien las cosas. Por eso es también importante tener gente comprometida, gente disciplinada que ayude a crear y a hacer que la empresa pueda lograr un buen posicionamiento de mercado. Unidad de comando. Cuando hablamos de unidad de comando, hablamos de que cada trabajador debe tener solamente un jefe. Porque si hay ambos o dos o tres jefes, siempre hay
peleas en cuanto a pensamiento, ¿verdad? Si tiene un jefe directamente, ayuda a que no haya mucho conflicto. Unidad de dirección. La unidad de dirección es cuando la gente contratada para la misma clase de actividad debe tener los mismos objetivos en un solo plan. O sea, que la dirección es el camino a seguir. Subordinación de interés individual. Hablamos que se debe considerar siempre no solamente el interés individual, también puede ser también el general, ¿verdad? De cada trabajador. Remuneración es el pago que se realiza a las personas para lograr subir su autoestima. Centralizada y descentralizada es un tema de condición de negocio y esto permite que se pueda organizar mejor las cosas dependiendo de cómo la organización quiera trabajar, ya sea de forma centralizada o de forma descentralizada. Cuando hablamos de forma centralizada es cuando se centraliza la decisión directamente en la central. Ninguna sucursal puede hacer nada sin que la central dé la autorización. Centralizada. Descentralizada es que cada sucursal o cada sede puede tomar su decisión de forma independiente, sin necesidad de la central. Entonces, esa es la diferencia entre centralizada y descentralizada. Posteriormente está la cadena escalonada, la línea de autoridad, que es donde se establece una jerarquía necesaria en la unidad de dirección para establecer un mejor orden de trabajo, donde hay niveles de trabajo. Orden. El orden disminuye la pérdida de tiempo. Entonces, por eso es importante tener orden en todos los aspectos, ya sea a nivel empresarial o para nuestra vida misma. Acción. La acción es la forma en cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un empleado o una persona que está en atención al cliente debe tratar con amabilidad al cliente externo. Debe ser agradable, debe ser empático, debe saber escuchar, debe ser cordial. Entonces, esa es la acción, por ejemplo, de la persona que está en atención al cliente. Estabilidad de contratación. La estabilidad de contratación es que los empleados que trabajan en un lugar tienen que sentirse seguros de su empleo. Eso es uno de los puntos claves para que una persona o un funcionario dé lo mejor para su empresa, ya que se siente seguro. Iniciativa. Permite que todo el personal muestre una iniciativa obviamente diferente cuando tiene varios puntos ya en cuanto a remuneración, en cuanto a estabilidad. El espíritu de cuerpo es fomentar siempre la motivación moral de los empleados y justamente es necesario coordinar siempre los esfuerzos, tratar de provocar siempre un entusiasmo, siempre tratar de ver el potencial y la habilidad de cada uno para recompensar, justamente como dice Fayol, y bueno, según sus méritos, recompensar, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos cerrando el video tutorial de hoy. Vamos cerrando. Gracias por quedarte hasta el final. Y bueno, muchísimas gracias.